¿Sabes qué pasa cuando un partido grande se decide antes de que ruede el balón? Que el resultado deja de ser deportivo y pasa a ser administrativo, y en la cerámica volvió a pasar. No hablamos de detalles, hablamos de patrón, no hablamos de errores, hablamos de gestión, y lo más grave, no hablamos de sorpresa, hablamos de previsión, porque cuando necesitas puntos, cuando te juegas el liderato y cuando la liga aprieta, aparece Soto Grado. La pregunta ya no es si hubo penalti o no. La pregunta es, ¿por qué este árbitro? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué en un partido clave? ¿Por qué las decisiones siempre caen del mismo lado? ¿Y por qué lo que en Europa es roja aquí es ni falta? Y ojo, porque esto no es llorar. Esto es estadística. Hoy vamos a enseñar números que destrozan el relato madridista del Negreira y desmontan la leyenda urbana de que a nosotros nos perjudican. Cuando veas cuántos penaltis lleva Mbappé en año y medio, quién lidera la tabla de penaltis desde que existe el VAR y el porcentaje de victorias con Soto Grado, entenderás por qué el relato nunca habla de árbitros y por qué esta liga se juega tanto en los despachos como en el césped. Quédate hasta el final porque vamos a repasar jugadas, estadísticas, precedentes y la pregunta más incómoda para el madridismo sociológico: ¿qué pasaría si el arbitraje español se aplicara con criterio europeo? Y si quieres verme reaccionar en caliente y sin filtros, sígueme en Twitter, te dejo el enlace en la descripción. Si eres culé veterano, hoy se analiza. Suscríbete. Villarreal 0, Real Madrid 2, la cerámica, doblete de Mbappé, 1 de penalti. ¿Cómo no? El Madrid se acuesta líder en solitario, mete presión al Barça antes de su partido, construye relato de remontada y Arbeloa aparece en las portadas como el salvador táctico de la temporada, pero lo que nadie cuenta es lo otro, lo que pasó realmente en el campo, lo que el VAR decidió no ver, lo poito que Soto Grado decidió no pitar, lo que la prensa decidió no analizar, porque esto no fue fútbol limpio, esto fue el Madrid compitiendo con otro reglamento, con otra normativa, con otros criterios que no se aplican igual para todos, y el partido empieza. Minuto 1, amarilla a Foyt del Villarreal, sin contacto real, sin falta clara, sin nada que justifique la tarjeta, pero amarilla de entrada, y el Villarreal queda condicionado desde el primer minuto, antes de que el partido tenga forma, antes de que haya ritmo, antes de que se juegue nada, y eso no es casual, eso es método, eso es condicionar al rival desde el inicio para que sepa con qué criterio va a jugar. Y el criterio queda claro desde el primer minuto: restrictivo para el Villarreal, permisivo para el Madrid, y el partido sigue. El Villarreal compite, presiona, llega, reclama, y en una jugada clarísima, Huijsen empuja a Mikautadze dentro del área, empujón evidente, penalti claro, de los que en Champions se pitan sin dudas, de los que el VAR revisa en 3 segundos, de los que no hay debate. ¿Y qué pasa? Nada. Soto Grado no pita, y el VAR no entra, no llama, no revisa, no existe, como si la jugada no hubiera pasado, como si el empujón fuera legal, como si el reglamento permitiera empujar dentro del área. Y la pregunta es obvia: ¿por qué el VAR no entra? ¿Por qué no se revisa? ¿Por qué una jugada tan clara se ignora completamente? Y la respuesta es más obvia todavía: porque perjudicaría al Madrid, y cuando perjudica al Madrid, el VAR desaparece, siempre, como por arte de magia, y sigue el partido. Y llega Álvaro Carreras, entrada con tacos a la tibia de un rival, sangre, hematoma, lesión clara. En cualquier liga seria eso es roja directa, en Champions eso es roja sin discusión, en Europa eso ni se debate, y aquí ni amarilla, nada. Sigue jugando como si nada, como si entrar con tacos a la tibia fuera una acción normal, como si lesionar a un rival con una entrada criminal fuera parte del juego. ¿Y el VAR qué hace? Nada. Otra vez. No entra, no revisa, no existe, porque revisar eso significaría expulsar a un jugador del Madrid, y eso no se puede permitir. Eso rompería el guión, eso alteraría el resultado administrativo que ya estaba decidido. Y hay más, mucho más. Mano de Asensio en el área del Madrid, mano clarísima, de las que el VAR revisa automáticamente, de las que se pitan en cualquier estadio de Europa. Y aquí no se revisa, no se mira, no se menciona, como si no hubiera pasado, y luego Huijsen se salva de otra roja. Otra jugada que en cualquier contexto normal es expulsión. Pero no aquí, no con Soto Grado, no cuando el Madrid necesita los 3 puntos para ser líder. Y Vinicius empuja a un rival en una contra, protesta al árbitro, corta el juego con el empujón.
¿Amarilla? No, nada. Permisividad total, porque Vinicius puede, porque el Madrid puede, porque las reglas no se aplican igual para todos, y el Madrid hasta protesta institucionalmente porque le cortan la contra. Protestan porque el árbitro para el juego después de que Vinicius empujara. Protestan porque no les dejan seguir jugando después de cometer falta. Y nadie dice nada, nadie cuestiona esa protesta, nadie señala la hipocresía. Y luego viene la mano de Parejo. Esa sí se pita, esa sí se revisa, esa sí se sanciona. Pero claro, antes le habían reventado la cara a Parejo. Golpe en la cara que no se pita, que no se revisa, que no existe. Y después, cuando Parejo tiene la mano en una posición natural tras recibir un golpe en la cara, esa sí se sanciona. Doble rasero, doble criterio, dos reglamentos, uno para el Madrid, otro para el rival, siempre, como toda la vida. Y el Villarreal está indignado, Marcelino está indignado, los jugadores están indignados, pero nadie los escucha, porque la prensa nacional no cubre su indignación, porque los medios de Madrid no hablan de agravios cuando los agraviados no son del Madrid, porque el relato ya está escrito y el relato dice el Madrid gana porque juega mejor, punto. Y llega el minuto 94, penalti a Mbappé, ese sí se pita, ese sí se sanciona, ese sí define el partido. Panenka 2-0, partido sentenciado, Madrid líder, Arbeloa genio, Mbappé héroe, Vinicius decisivo, relato perfecto. Y la prensa que dice: partido serio del Madrid, Mbappé decisivo, Vinicius cambió el partido, Arbeloa mejora al equipo, ni una palabra sobre el arbitraje, ni una línea sobre el VAR, ni una pregunta sobre Sotogrado, silencio absoluto, como siempre. Y el CTA, ¿qué dice? Nada, silencio. Como si el partido no hubiera existido, como si las polémicas no hubieran pasado, como si todo fuera normal. Y la Liga, ¿qué dice? Nada, silencio. Medina, Cantalejo callado, Tebas callado, la Federación callada, todos callados, todos mirando a otro lado, como siempre, como cada vez que el beneficiado es el Madrid. Y cuando esto llega al vestuario del Villarreal, cambia todo, porque el vestuario sabe lo que ha pasado, los jugadores saben que les robaron, Marcelino sabe que le robaron, y eso genera impotencia, genera rabia, genera sensación de injusticia, y eso mata la moral, mata la ilusión, mata las opciones de competir, porque ¿cómo compites cuando sabes que el árbitro no está para arbitrar, sino para gestionar? ¿Cómo compites cuando sabes que las decisiones clave van a caer siempre del mismo lado? ¿Cómo compites cuando sabes que el VAR va a desaparecer justo cuando más lo necesitas? Y si esto llega a despachos en verano, si los clubes empiezan a sumar agravios, si las estadísticas empiezan a circular, el CTA va a tener un problema muy gordo, porque las estadísticas no mienten, y las estadísticas de Sotogrado son brutales, obscenas, indefendibles, y la prensa sigue en silencio, porque la prensa de Madrid vive del Madrid, porque la prensa blanca protege al Madrid, porque el relato blanco necesita que el arbitraje no se cuestione, porque si se cuestiona el arbitraje, se cae el relato de la épica, se cae la narrativa de la remontada, se cae la historia del Madrid que gana porque es mejor. Y ahora vienen los números, los datos, las estadísticas, las pruebas, porque esto no es percepción, esto no es victimismo, esto no es llorar, esto es matemática pura. Mbappé lleva en el PSG 7 años, 7 temporadas completas en París. ¿Sabéis cuántos penaltis tiró en esos 7 años? 25. 25 penaltis en 7 años, esos son 3 penaltis y medio por temporada. Ratio normal, ratio lógico, ratio que encaja con un delantero de élite en una liga competitiva. Y en el Madrid, año y medio, un año y medio en Madrid. ¿Sabéis cuántos penaltis lleva? 20 penaltis en año y medio. Esos son más de 13 penaltis por temporada, casi el cuádruple que en París, 4 veces más penaltis que en el PSG. Y la pregunta es obvia. Mbappé juega 4 veces mejor en Madrid que en París, recibe 4 veces más faltas, ataca 4 veces más el área. No, la diferencia no es Mbappé, la diferencia es el arbitraje, la diferencia es el VAR, la diferencia es la Liga, y si miramos sus goles en Liga este año, la cosa es aún más brutal. 21 goles lleva Mbappé en Liga, 21. Suena bien, ¿no? Pichichi, goleador, estrella, pero de esos 21 goles, 7 son de penalti, 7. Un tercio de sus goles son de penalti, y si le quitas esos 7 penaltis, ¿sabéis con cuántos goles se quedaría? 14 goles, y con 14 goles estaría peleando el Pichichi con Ferran Torres. Con Ferran Torres, no con Lewandowski, no con Haaland, con Ferran Torres. Esa es la realidad de Mbappé sin penaltis, un delantero bueno, pero no el Pichichi, no el goleador inalcanzable, no la superestrella que vende la prensa, un delantero dopado por penaltis, un goleador inflado por el VAR, un Pichichi administrativo. Y luego están los penaltis totales desde que existe el VAR. Desde 2018, desde que el VAR entró en la Liga. ¿Sabéis cuántos penaltis se han pitado a favor del Madrid? 86 penaltis en 6 años. Y el
el segundo, Valencia, 45, la mitad. El Madrid tiene el doble de penaltis que el segundo clasificado, el doble. Y el Barça, ¿sabéis cuántos tiene? 43, menos de la mitad que el Madrid. La Real Sociedad, 41, el Villarreal, 41. Todos por debajo de la mitad del Madrid. Y eso no es casualidad. Eso no es mala suerte. Eso no se explica deportivamente. Eso es patrón. Eso es sistemática. Eso es la Liga funcionando con dos reglamentos distintos. Uno para el Madrid, otro para el resto. Y luego está Sotogrado. Las estadísticas de Sotogrado, que son las más brutales de todas, las más indefendibles, las más obvias. Victorias del Real Madrid con Sotogrado, 63,64%, casi 2 de cada 3 partidos. Victorias del Barça con Sotogrado, 42,86%, menos de la mitad, diferencia de más de 20 puntos porcentuales, y las derrotas son aún más reveladoras. Derrotas del Madrid con Sotogrado, 9,09%, menos del 10%. El Madrid con Sotogrado pierde menos del 10% de los partidos, y aquí viene la frase que resume todo. Con Sotogrado, el Barça descendería en una liga real por porcentaje de puntos. Esa es la realidad, esa es la estadística, esa es la prueba matemática de que esto no es normal, de que esto no es casual, de que esto es gestión arbitral. ¿Y la prensa habla de esto? No. Silencio, porque hablar de esto es romper el relato, es cuestionar la épica, es admitir que el Madrid no gana solo por jugar mejor, que gana también porque el arbitraje lo ayuda, sistemáticamente, estadísticamente, demostrablemente. Y si esto lo hace el Barça, si el Barça tuviera estas estadísticas, llevaríamos 3 días con portadas pidiendo investigaciones, 3 días con tertulias hablando de corrupción, 3 días con la prensa exigiendo explicaciones al CTA, pero claro, cuando el escudo es blanco, la narrativa siempre es otra. Lo curioso de todo esto es que si el error lo firma un culé, es drama nacional. Si lo firma un blanco, se convierte en detalle sin importancia. Y luego nos preguntan por qué desconfiamos de cómo se cuenta el fútbol en este país, por qué señalamos la doble vara, por qué no nos creemos el relato. Y en Europa esto no pasa. En Champions esto no existe. En Champions el Madrid no recibe 4 veces más penaltis que en su liga doméstica. En Champions el criterio es uniforme. En Champions el VAR funciona igual para todos. En Champions las entradas criminales son rojas. En Champions los empujones en el área son penaltis. Y por eso el Madrid sufre más en Champions, porque en Champions no pueden competir con 2 reglamentos, porque en Champions Sotogrado no pita, porque en Champions el VAR no desaparece cuando conviene, porque en Champions se juega al fútbol, no a la gestión arbitral. Y el contraste es brutal, porque el mismo Madrid, que en Liga recibe 86 penaltis en 6 años, en Champions recibe menos de la mitad, porque el mismo Mbappé, que en Liga lleva 20 penaltis en año y medio, en Champions lleva 3, porque el mismo criterio permisivo que se aplica en la Cerámica no se aplica en San Siro, ni en Anfield, ni en el Parque de los Príncipes. Y cuando el barcelonismo ve esto, cuando el culé veterano suma todas estas jugadas, todas estas estadísticas, todos estos patrones, la conclusión es inevitable. El Madrid juega con ventaja institucional, no es mejor, es más ayudado, no gana solo por talento, gana también por gestión, y eso no es fútbol, eso es otra cosa. Y las consecuencias deportivas de todo esto son enormes, porque el Madrid se acuesta líder, porque mete presión al Barça, porque construye narrativa de remontada, porque Arbeloa se consolida, porque Mbappé infla estadísticas, porque el proyecto parece funcionar, pero todo eso está construido sobre arbitraje favorable, sobre VAR selectivo, sobre penaltis regalados, sobre criterios dobles, y eso no es sostenible, o no debería serlo, porque cuando una liga se decide en los despachos tanto como en el césped, esa liga deja de ser competición deportiva y pasa a ser otra cosa, pasa a ser gestión, pasa a ser reparto, pasa a ser diseño, y el Villarreal se queda sin Europa porque pierde puntos clave, porque le roban un resultado, porque compite contra el Madrid y contra Sotogrado, y contra los dos no se puede. Nunca se ha podido y nunca se podrá mientras el CTA siga mirando a otro lado, y Marcelino se queda con la rabia, con la impotencia, con la certeza de que hizo todo bien y aún así perdió. Porque en la liga hacer todo bien no siempre es suficiente, no cuando el rival tiene otros recursos, no cuando el arbitraje es otro jugador más, no cuando el VAR es selectivo. Y las consecuencias institucionales también son brutales, porque cada partido así erosiona la credibilidad de la liga, cada estadística así cuestiona al CTA, cada silencio así confirma que hay protección, y eso no se puede tapar para siempre, eso no se puede ignorar eternamente, eso acaba explotando. Y la pregunta más incómoda de todas es esta: ¿qué pasaría si el arbitraje español se aplicara con criterio europeo? ¿Qué pasaría si en la liga se pitara como en
en Champions? ¿Qué pasaría si el VAR funcionara igual para todos? ¿Qué pasaría si Soto Grado no pudiera gestionar resultados? La respuesta es obvia. El Madrid no sería líder, Mbappé no sería Pichichi, el proyecto Arbeloa estaría en crisis y la Liga sería otra, completamente otra, más justa, más competitiva, más creíble. Pero eso no va a pasar, porque el sistema está diseñado así, porque la Liga funciona así, porque el CTA protege así, porque la prensa tapa así, porque Florentino tiene poder para que funcione así, y mientras tenga ese poder, mientras el CTA siga mirando a otro lado, mientras la prensa siga en silencio, nada va a cambiar. Y el culé veterano lo sabe, lo ha vivido, lo ha sufrido, décadas viendo lo mismo, décadas señalando lo mismo, décadas denunciando lo mismo y décadas escuchando que somos llorones, que somos victimistas, que buscamos excusas, pero las excusas no tienen estadísticas, las excusas no tienen datos, las excusas no tienen patrones demostrables, y esto sí, esto tiene números, tiene hechos, tiene pruebas. 86 penaltis contra 43, 63,64% de victorias contra 42,86, 20 penaltis en año y medio contra 25 en 7 años. Esos no son llantos, esos son datos, y los datos no mienten, los datos no tienen escudo, los datos no son culés ni madridistas, los datos son objetivos, y los datos dicen que el Madrid compite con ventaja arbitral, sistemática, demostrable, estadística, y Barcelona lo aprendimos a la fuerza. Aprendimos que para ganar la Liga no basta con ser mejor, hay que ser mucho mejor, tanto mejor que ni el arbitraje te pueda parar, tanto mejor que ni Soto Grado te pueda frenar, tanto mejor que ni el VAR selectivo te pueda quitar títulos, y esa es la diferencia entre competir en igualdad y competir con desventaja, que cuando competimos en igualdad como en Europa, ganamos, y cuando competimos con desventaja como en la Liga, tenemos que ser perfectos, no podemos fallar, no podemos dudar, no podemos dejar nada al azar, porque cualquier cosa que dejemos al azar, la gestión arbitral la resolverá en contra. Deja en los comentarios, ¿crees que estas estadísticas son casualidad o confirman un patrón? ¿Debería el CTA explicar por qué Soto Grado tiene estos porcentajes? ¿Es normal que Mbappé lleve 4 veces más penaltis en Madrid que en París? ¿Y qué harías tú si fueras el Barça ante esta situación? Porque esto no va solo de un partido, esto va de un sistema, de una estructura, de una forma de gestionar una competición que beneficia siempre al mismo. Y mientras el CTA mire a otro lado, mientras la Liga calle, mientras la prensa tape, este patrón va a seguir. Y el Madrid va a seguir ganando títulos con ayuda, y nosotros vamos a seguir señalándolo con datos, con estadísticas, con pruebas, porque esto no es victimismo, esto es realidad, y la realidad, cuando tiene números detrás, no se puede negar, aunque se intente.